domicilio del diputado Sebastián Remesoski, a los efectos de la política Cheva. El diputado Cheva Remesoski. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias, Gustavo. El honor y el placer es mío de que puedas venir a compartir conmigo esta tarde en casa. Si alguien te dice Sebastián en el supermercado, probablemente no te da la vuelta a mirar, ¿eh? No, en realidad que ya está marcado como Cheva. Sí. ¿Por qué Cheva? Y es a lo mejor un diminutivo de Sebastián. No. Me decía mi hermano, mi vecino, mis amigos de toda la vida, con quienes hasta ahora comparto, ¿verdad? Pero siempre es más. Sí. Fue Cheva. Claro. Cheva. ¿Cómo está conformada tu familia grande primero y después tu familia, la familia de hoy, digo yo, la inmediata, la de tu esposa con tus hijos? ¿La familia grande cómo está conformada? Papá, que falleció en el año 2014, se llamaba Vladimiro Remesoski, una persona muy conocida acá en Encarnación, bohemio, hombre de la noche, amigo de muchos, fue un ciudadano que también pasó por la dirigencia deportiva en su momento, hizo el primer estadio techado del interior en el Club Nacional acá en Encarnación. Se le conoce también por un zoco famoso entre él y Alberto del Luque. Mira. Sí, famoso, eso trascendió, pero hace muchos años. ¿Por qué fue el zoco? Fue por una actuación, dicen, hay varias especulaciones, ¿verdad? Pero donde... Alberto del Luque no era simpático, ¿eh? No era un hombre muy agraciado, ¿verdad? No, Tal es el caso que hay una famosa grabación de yo que soy luqueño, ¿verdad? Normalmente uno pone a veces el momento de la peña para escuchar Vergel Luqueño. Vergel Luqueño. Y en un momento dado, grabación famosa con los Ojeda, Tere Yeré, estaba cantando, magnífica interpretación, y en una parte dice, como nadie aplaudía, pende por azul, me da mitad, dice. O sea, no, era un hombre muy simpático, Alberto. Por algo le habrá atendido tu papá. Y mi papá era una persona bastante, también así... de carácter fuerte. De carácter fuerte, ¿verdad? Camionero, estibador de hierba, un tipo de mucho trabajo y que también tenía su maña de boxeador y bueno, claro. Se agarraron, le dicen, en un mosquete que duró más de una hora hasta que salió en ese momento Alberto Luque con las 3 costillas rotas y mi papá con toda su nariz. Fue una pelea épica. No se dice quién ganó, pero que se cuentan que los dos se pegaron una linda histórica derrotada para la época acá en Encarnación. Mirá, boche, qué historia, no sé si así qué linda historia, pero por lo menos qué historia particular. Bueno, eso es parte de lo que... Tu padre, papá, mi mamá, madre y hermanos. Mi mamá se llama Adela Esquef, también una familia conocida acá en Encarnación. Tengo 4 hermanos, uno se llama José Nicolás, Diana, después vengo yo, soy el tercero, después tengo un hermano que se llama Elías y una hermana más chica que se llama Adelita. Mira, ¿solo vos vinculado a la política? Al comienzo, pero era mayor, también mi hermano fue concejal departamental también. Mi papá ya fue también vicepresidente de la seccional Colorada después de la caída de la dictadura y ocupó también un cargo, o sea, siempre ocupaba cargos dentro de la seccional Colorada. Pero nunca más se candidató así de una manera fuerte. Iba abandonando de a poco. Después apareció el fenómeno Lino Oviedo en aquella época con Cubas. Ahí sí trabajó mucho otra vez mi familia y después se fue apagando otra vez cuando Oviedo empieza a crear su partido, ¿verdad? Nosotros... ¿Permaneció en el Partido Colorado? Yo por lo menos tuve, cuando Oviedo hace su partido, yo no estaba en Paraguay, yo estuve en Alemania, un año estuve trabajando en Alemania en un momento muy simpático de mi vida. Y bueno, y después... ¿Por qué ya? Me fui, en realidad que siempre tuve una característica de ser bastante independiente. Y en un momento cuando terminé recién el colegio y tenía... una inquietud, una misión de salir a conquistar el mundo. Salí a conquistar. Estuve en una ciudad gigante, en Hamburgo. Llegué a los 5 días ya conseguí trabajo. Y conseguí trabajo en el primer lugar donde me fui a pedir trabajo. O sea, vos te fuiste a la buena de Dios. Lo que salga. ¿Y cuál fue ese trabajo? En un restaurante. Mira. Y en el primer lugar donde me fui,
bueno, entre paréntesis te digo que hay que tener fe. Salí del lugar donde provisoriamente me quedaba y a la 1 cuadra encontré una iglesia. Ni sé qué iglesia. Católica no era. Ni sé. Yo entré. Digo porque hoy tenés acá la Virgen de Xueta que estábamos hablando antes de la devoción, ¿verdad? Ella es la reina del hogar. Sí. Ella es la reina del hogar. Y me arrodillé ahí, pedí que si salgo, que salga con su protección. Me fui, entro en un lugar y pido el trabajo. ¿Pero cómo elegiste el lugar al cual entrar? No, salí, miré una avenida, encontré así un restaurante. Y entré y pasé. Entré y estaba trabajando la gente, le dije las palabras que tenía en alemán. Buenas tardes, necesito ayuda, quiero trabajar. Y me miró ¿y de dónde son? De Paraguay. ¿Y qué sabes hacer? De todo. ¿Y dónde viví? Acá a 5 cuadras. Te espero mañana venir. ¿En serio? Así, en seco. Y hasta el último día que... ¿Estuviste en Alemania? Estuve en Alemania un año, ¿Qué? Casi un año. Hasta el último día, mi jefe me lleva al aeropuerto y se despide. Mira, se quedó... Con él me quedé todo el tiempo. Un capo era el tipo. Pero qué espectacular. ¿Y te daba para vivir? Me daba, porque después me mudé luego. Ella era una pareja. Y Cintia se llamaba su señora. Y Pascual se llamaba él. Y conviví con ellos, después nos mudamos del restaurante un poco más al norte, en otro estado, cerca del mar ya eran. Dicho sea de paso, el mar más frío del mundo, a veces no puedes meterte tu pie en el agua champañera. ¿Verdad? Agua champañera. Y me quedé con ellos, trabajé. Yo era un hijo de ellos, ¿verdad? Y me quedé con ellos todo el tiempo, comía, vivía en el restaurante. Siempre me acuerdo, hablaba, cuando eso no había había celular, pero era muy poco la llamada. Estaba el Messenger. Messenger lo que había, pero tampoco no teníamos así. Vos tenías que irte a un ciber. Claro. Pero como laburábamos, no hablábamos tanto. Mi mamá siempre me decía, ay, seguro que no tiene ni para comer. Eso. Yo desayunaba, pero como los dioses. Mira. El almuerzo era terrible. Cuando quería comer algo, comía. Quería tomar un café, era... O sea, nunca te faltó Nunca me faltó. Y Pascual era un chef de primera. Mira. Era un tipo... Pero el restaurante también era bastante grande. Era un restaurante de 300, 400 personas. Y el tipo tenía una mano. Mira. Todos los platos que se hacían eran en el momento. Nunca él tenía una comida recalentada, o sea, cada del horno, y era una particularidad que tenía el tipo, era que por cada plato que hacía tenía que usar una sartén. Y al usar todo, el tipo agarraba y tiraba la sartén. Tiraba. No, era una cabla del tipo. Tiraba, y el que limpiaba, o el que, en el caso si yo estaba libre, yo tenía que meterle, ¿verdad? Y le metíamos, le limpiamos y le poníamos todito. Pues si tenía que hacer, por ejemplo, 2 bifes con huevo y cebolla, él no es que hacía en la misma cacerola los 2 bifes con huevo y cebolla. Hacía uno en otro. Jamás todos juntos para dividir en el plato el menú. Todo separado. Y eso fue una experiencia divertida de mi vida, ¿verdad? ¿Y los fines de semana solo te quedaba tiempo para recorrer un poco? No, si vos querías trabajar, no es que iba a recorrer. ¿Y juntaste algo de plata o te dio para sacarte el otro? No, junté. Yo cuando vine con buenos ahorros, ya empecé otra vez acá, me moví acá en Encarnación y por lo menos vine ese famoso venir con el trofeo en la mano. Totalmente, te diste el gusto, cumpliste el gusto y también salí un poco de tu casa, del confort, de la comodidad, me ayudó también a madurar. En el momento tal vez que uno está te desequilibrado, te ordenás. ¿Tenías cuántos años cuando eso? 19 años recién cumplido. 19 años, mira. Recién cumplido. ¿Y después quisiste volver? Después ya aquí, no, cuando ya eran casi cerca de noviembre ya no quería más estar. Ya, en realidad que por ahí no era por una cuestión de trabajo, sí trabajaba todo bien, pero también creía que era el momento que tenía que salir de ahí y volver para retornar acá y bueno, compartir y venir a hacer actividad acá en mi ciudad, pues yo no tenía ningún problema acá. Claro. Al contrario, no. Me estaban esperando toda mi familia, todo tranquilo. Es cierto que no estaba ni casado, no tenía hijos, era joven, pero sí sabía que ese capítulo, por lo menos de sacarme el gusto y aprovechar esa oportunidad, cumplí, ¿verdad? O sea que mucha gente crece con esa idea y no logra animarse a dar el paso, ¿verdad? Por el temor. Ahí siempre es mejor cuando uno todavía no tiene hijos, ¿verdad? Tiene la libertad
La particularidad es que cuando yo me fui, no era que yo tenía temor. Yo, si bien podía salir, tuve amigos alemanes, compartí con mucha gente, me hice amigo de muchas personas allá. Trataba de evitar problemas. Trataba de no irme a lugares donde había un conflicto. Si salía, nos íbamos a un restaurante o a un bar, allá hay mucho esa beer house, o la casa de cerveza, que uno va y prueba las diferentes tradicionales bebidas, pero siempre me mantuve alejado de los problemas. Nunca me vi involucrado en una discoteca así, era muy reservado. Lógico, no es lo mismo irte a Encarnación, a la discoteca, que irte a Hamburgo, donde hay una avenida que se llama San Pauli, famosa avenida San Pauli, que tiene como, no sé, 20 kilómetros de encontrar de todo. De discoteca, no sé, casino. Otro nivel. Sí, no es como... Tal vez a veces uno puede farrar Encarnación como en aquella época y tenía 2 boliches y le conocía a todito, ¿verdad? Claro, al volver, ¿después de cuánto formás familia? ¿Cómo está conformada tu familia más chica? Después vengo a Encarnación, bueno, empiezo a trabajar, trabajé mucho tiempo en el grupo Bierzi también. Fui funcionario amigo de familia del señor Bierzi. En este mismo lugar vinieron de la colonia mi abuelo. Mis abuelos son inmigrantes de Ucrania. Sí. Los Remesoki vienen de Ucrania, ya se cumplirán 100 años ahora de su llegada. Y en este lugar se trabajaba, mi abuelo era un comerciante y el señor Bierzi, que siempre tenemos relación, trabajaba comercialmente con mi abuelo. Y cuando llego yo de allá, bueno, para seguir un poco la metodología del trabajo y no desperdiciar, lo llamo a él y me recibe, me pregunta qué quiero hacer. Quiero empezar a trabajar, quiero seguir trabajando, y me pone en un lugar realmente como para iniciar un proceso de formación. Y sinceramente que estos 6 o 7 años que estuve con él realmente fueron buenísimos, de mucho aprendizaje, con jefes demasiado buenos. Incluso trabajé al lado de algunos de sus familiares, ¿verdad? Que son buenísimas personas también. Y bueno, trabajé todo ese tiempo hasta que después de casado, ¿verdad? Cuando me casé, al poco tiempo que me casé, salí del grupo para poder formar mi propia empresa. Me casé a los 26 años, pero ya venía, en ese momento ya también me preguntaste mi trayectoria política, sí. Como inicio. Inicio ya desde muy joven, siempre militando dentro del partido. Acompañé muchísimas candidaturas para cuando eso nuestro mayor ideal era siempre estar en el proceso de pegatina. Claro. Esa era la tarea del joven, sí. ¿verdad? El servidor en una mesa, a lo mejor. Organizar una reunión, o siempre ahí con algunos amigos éramos los que hacíamos las famosas caravanas, ¿verdad? Que era lo que, por ahí, la única responsabilidad que te dan los grandes de tener. Y te ponían en la lista como suplente o como el número 10, 12 de la juventud, pero cuando eso era la lista eran listas cerradas, y entonces no se tenía tanta chance. Pero el que vos seas el representante, pues ya te da un lugar de preponderancia. Y bueno, pasaron muchos años, trabajamos siempre, hasta que la rebeldía, como siempre, te lleva a ocupar un lugar. Antes de saltar directamente a ser ya una persona que ocupe un cargo, pasé por la dirigencia deportiva, donde de los 23 años fui presidente del Club Nacional de Encarnación. Ahí creo que tengo que agradecerle mucho, porque fue el impulso a que no solamente la gente que era mi entorno me conozca, sino empecé a ser conocido en el deporte, en el fútbol, en el básquetbol, también en los carnavales de Encarnación. Yo creo que no sé si hay otro, pero yo soy el presidente, expresidente que hizo 9 años comparsa. Mira. 9 años yo hice el desfile de los carnavales, ¿verdad? Como presidente, que es un trabajo muy complicado en realidad, no es tan fácil. Y una amistad con el finado Luis Nighting, es el que propone finalmente mi primera candidatura oficial para que sea concejal municipal. Él era gobernador cuando eso, y ahí yo me inicio en la política y me inicio como concejal municipal. Ese es mi comienzo.
Me casé con Gabriela Núñez, quien ella tenía 19 años cuando nos casamos. La única promesa que le hice a mi suegro que ella se iba a terminar La universidad. La universidad. Se recibió de manera espectacular, directa, sin ningún tropiezo. A los 6 años de médica, después hizo su especialización en pediatría. Tengo 3 hijos hermosos: Mauricio, con 10 años, Joaquín, que hace poco cumplió 5, y Irina, que está por cumplir 2. Esa es mi familia gigante, pero sí, la más inmediata. La más inmediata, ¿verdad? Y Gaby, que es mi compañera, que... ¿Le gusta la política? ¿O te acompaña? Ella me acompaña. Ella es una excelente compañera, me ayuda, tiene sus criterios, es un cable a tierra, es una persona que me dice las cosas como ella ve las dificultades de esto. Siempre me dice que el deseo de que finalmente nosotros en algún momento cumplamos nuestra misión y que después ya ayudemos de lejos, ¿verdad? Pero sí, también ella evalúa siempre que cuando las cosas son para uno, hay que aprovechar los caminos y los procesos también que Dios pone en nuestro camino. Pero como siempre nosotros decimos, pues somos de rezar mucho en familia, de compartir nuestro mensaje también y nuestro sueño con ella, diciendo que si es para bien nuestro, que se dé. Que se dé. Pero todo lo que no sea para nosotros de bien, que vamos a aceptar las diferentes situaciones que se den. Entonces, esa también es una tranquilidad que yo tengo. Claro, es como un reaseguro, ¿verdad? Que a veces uno en la política ve que hay muchos casos en que hay familias que se quiebran porque hipotecan hasta la casa se quiebran emocionalmente inclusive porque hipotecan la casa, apuestan a veces pues uno entiende que es como un deporte que hay que jugarse al todo o nada, ¿verdad? Y si no sale, porque alguien tiene que perder también, después la familia se queda muy golpeada. En ese sentido somos, primeramente somos perfil bajo, somos gente de trabajo. Yo hace muchísimos años que vengo trabajando, no hay un encarnaceno que no sepa de dónde vengo y a qué me dedico, cuáles son mis esfuerzos, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis debilidades. Como cualquier empresario me he caído 100 veces, gracias a Dios me he levantado 101 y eso me permite siempre tener autoridad. En lo laboral. Tengo una tranquilidad hoy que se da porque mis negocios también no son negocios que yo mismo he creado y con lo que yo sigo trabajando y sigo al frente. Las personas normalmente quieren hablar con el dueño para trabajar, sí. Y yo tengo ese contacto siempre con cada uno de mis clientes, pero con los pies siempre sobre la tierra. Lo que está a nuestro alcance nosotros siempre compartimos, somos solidarios con muchas familias y logramos también tener esa gestión de solidaridad cuando la gente nos invita a realizar ciertas tareas, principalmente en cuanto a un menú súper tradicional, claro, que es un galeto, que copiamos de un club ucraniano. Algunas recetas nosotros las fuimos mejorando en técnica, en poner ingredientes, y hoy es súper conocido, donde busca la gente. Diferente fútbol, básquetbol, vóley, iglesia, coro, colegio, accidentado, todos nos llaman para poder recaudar fondos y que nosotros nos vamos con el equipo y cocinamos hace 21 años. Mira. Y eso también es una característica nuestra, ¿verdad? Dentro de la solidaridad. Y ahí trabajo yo, hace mi señora, la chica que está con nosotros, ya conoce el chimichurri que hay que poner y ya casi todo ordenado como tenemos que preparar otro día un galeto para compartir. Un galeto para mostrar a la gente, por sobre todo, ¿verdad? El camino a la Cámara de Diputados y cómo te sentías hasta acá. Donde uno dice, hay quienes dicen, a mí me gusta más ser ejecutivo, otros dicen, me siento cómodo en un cuerpo legislativo, pero también es un lugar donde hay que ir a pelear por las ideas y muchas veces no es tan fácil, ¿verdad? Yo fui concejal, termino siendo intendente cuando en un proceso de reelección el actual intendente tenía que renunciar. Fui electo por mis pares y terminé esa gestión. No me candidaté más para concejal.
Y como que de ahí hubo un alejamiento de la política. Yo volví a mi oficina, a mi trabajo, más empecé al viejo amor de salir a la ruta, a hacer venta, a tener conexiones con mis clientes de aquí hasta Alto Paraná y de aquí hasta Misiones prácticamente. Y muy alejado, hasta que vuelve el proceso electoral. Se dio mucho tiempo de mi alejamiento, ni siquiera estaba hablando con nadie de la política, bastante alejado, y me invitan de nuevo. Yo tenía ciertas dudas ya de volver, y me invitan, me piden que acompañe un proceso, y que en ese momento se necesitaba de que pueda asumir la presidencia de la seccional aquí en Encarnación, porque el que iba a dejar ya se cumplía el mandato y había que ponerle a alguien que tenía los méritos y que tenía la gestión para poder llevar adelante, ¿verdad? Y como no, hay un dicho, no voy a decir nomás, político cuello y el otro daipori, me volvieron a convencer. Hasta hoy le reto al que me volvió a convencer. Pero le reto en forma irónica, claro. Nos reímos nomás de eso, ¿verdad? Pero le digo, ¿para qué te fuiste a buscarme si yo ya estaba tan tranquilo? Y vuelvo, ¿verdad? Como candidato, me ponen también como suplente número 1 de la lista de diputados. Y en ese proceso, bueno, se ganó, gané yo como presidente seccional, ganamos con la presidencia del presidente Santiago Peña, ¿verdad? Con todo el equipo. Lo único que no nos salió correctamente fue la gobernación, ¿verdad? Que teníamos un candidato que lamentablemente no llegó. Y al asumir el presidente Peña me convoca y me nombra consejero de Yacyretá. Un cargo de una relevancia demasiado importante, claro, para quien tiene ganas de ejercicio. Para ir a hibernar también, ¿verdad? A algunos les gusta invernar y jubilarse con eso, pero yo llego, lo primero que me hago, me voy a mirar un depósito de moto del Lince. Famoso, hay una linda publicación, me voy y encuentro 65 motos tiradas. Me voy al representante de la moto, agarro todita la moto y de mi salario ya me voy a reparar. Ya ¿Qué eran las motos KTM? No. De las Kawasaki. Ah, mira. Kawasaki. Claro. A ver, en el gobierno de Carter se habían comprado las KTM, en el gobierno de Mario Abdo se compran las Kawasaki, que después se quedan muchas sobre taco. Sobre taco. Y yo me voy y agarro como consejero, empiezo. Mi misión era reparar, ¿verdad? Reparar, arreglar y ayudarle al Ministerio del Interior, Riera, ¿verdad? Que tenemos imágenes, fotos, empezamos a trabajar con todo, con esas motos. Cierto, no eran a 0 kilómetros, pero era una moto que por culpa de una cubierta o de un kit de corona, cadena y piñón, no estaban en función, ¿verdad? Y el problema era 500.000. Y ahí yo quería reparar y desarrollar como estratégicamente, teniendo un cargo, no ser no sé, ¿cómo te he aplicado? Una bocina de avión. Claro, exacto. Tener una responsabilidad. Me encanta a mí la construcción. Después ya empecé a construir comisaría acá en Encarnación. Empecé a tener muchos proyectos que quería llevar adelante. Incluso estaba reparando ya unas plazas polideportivas que quería levantar con mucha energía. Sí. Con mucho optimismo también, porque sabía que yo como consejero, más ese terrible salario, podía llevar el mundo por delante. Hasta que una tarde, ¿verdad? Que una triste noticia donde fallece un compañero de equipo que era el diputado Walter Ham. Creo que fue un sábado de tarde. Sábado de tarde. Nunca me olvido, pues teníamos el acto de los 50 años de Yacyretá en Ayola, era un lunes, y me llamó el director, me dijo: Sebastián, el lunes debemos estar ahí, no te vayas de traje, me dice, vamos a estar todos más cómodos. Ah, mira. Ok. Entonces nos fuimos, era la primera comunión de mi sobrino, nos fuimos a la misa, jugaba Nacional, yo soy nacionalófilo, y jugábamos contra Cerro, ¿verdad? Por las puntas, era algo así, a muerte era el partido. Y me voy de la misa, vengo volando, me siento en mi sillón y estoy mirando el partido, viendo el partido. Yo usando mi teléfono y era un amigo acá de Fran, la atiende
¿estás viendo la tele? Sí, estoy mirando, lo estoy mirando. Por el partido. Qué desastre. Y sí, todavía no. Yo hablaba del partido y él me hablaba Del accidente. Del accidente. No, mira la tele lo que pasó. Me dice, ya le cambio. Ahí vio la noticia, ¿verdad? El fallecimiento de Inesperado de Walter. De Walter, ¿verdad? Que realmente hasta ahora no parece una locura, ¿verdad? Y ahí me quedo al lado y viene mi señora, mira, Walter falleció, Dios mío. ¿Y qué vamos a hacer? Me dice, ¿verdad? Y yo le dije, seguramente voy a tener que asumir como diputado. Y me dice, ¿cómo diputado? Me dice, y sí, le dije, yo soy suplente número 1. ¿Quién? Me dice, y yo soy el suplente número 1 de Walter. Y ahí cambia totalmente otra vez el panorama. El panorama político. Tu salario bajó de lo que era casi al piso. El salario es lo de menos. El trabajo también es diferente. El trabajo es diferente, pero ahí comienza un proceso. También cambiaba la dinámica, tener que irte a Asunción. Asunción y todo eso, ¿verdad? Mitad de semana. Y ahí empieza un proceso complicado. Primeramente por la reconstrucción que teníamos que pasar, porque Walter fue un líder que tenía ya su espacio ganado dentro del movimiento Honor Colorado y también dentro del coloradismo acá en Itapúa, y había acciones con las que había que trabajar, había que cumplir, había que ordenar, y también uno en campaña se prepara para lo que quiere ser, pero cuando vos no te preparaste para pensando que eso iba a ocurrir, es como que se te complica, y ordenarse en ese segmento es demasiado complicado. No es tan fácil cuando vos estás acostumbrado a un estilo de hacer política, a una libertad de hacer las cosas como vos querés, a que vos vuelvas a depender de varios pasos para resolver. Yo creo que eso es lo malo de ser un legislador. Más todavía cuando tu posición personal es resolutiva. Sí. Yo muchas veces me tranco cuando tengo que depender de otra persona para resolver ciertos casos. Vos te ibas a decir, quiero arreglar esta moto, sacaba de tu bolsillo, arreglaba y ya estaba. Ahora hay que tener una idea, hay que convencer a tus compañeros para presentar la idea, proyecto, hay que hacer aprobar. Millones de pasos que no se daban, ¿verdad? Y no tener tampoco los recursos lógicos son súper disminuidos. Aparte que tenés que viajar a la capital, aparte que tenés que estar comprometido y metido en todos los proyectos, leer todo lo que tenés que aprobar, saber por qué tenés que rechazar, además de preocuparte de elaborar también tu propio proyecto y definir también esa gestión como legislador como un brazo ejecutor de tu departamento ante la capital, solucionar, gestionar y llevar adelante procesos que traigan también algo positivo a los distritos que componen el departamento. Entonces, la experiencia como diputado es muy buena, es realmente atractiva para cualquier político. Yo creo que es el escalón siguiente al de ser intendente. Sí. De cualquier manera, ya cumpliste en parte el ciclo de ser concejal, intendente, diputado, pero ahora querés tener el periodo completo de que los encarnacenos te elijan intendente. En realidad que, como te comenté, irte de la intendencia a la legislación, yo creo que es el paso que cualquier político da. En lo mío otra vez vuelve, pero tiene demasiado sentimiento y demasiado diferentes puntos de vista de mi parte. No es que yo me aferro a la idea de administrar, ¿verdad? Teniendo ya un cargo. Ser diputado es, como te dije, agradable, es lindo, pero cuando vos sos intendente, vos tenés más contacto con la gente. Y más todavía cuando es una ciudad nostálgica como la nuestra. Claro. Vos me preguntás cómo le defino a Encarnación, y Encarnación es nostálgica. Encarnación es su gente, su familia, su historia, sus antecedentes, las calles, los barrios que desaparecieron, los barrios nuevos, la historia del deporte, las familias tradicionales con sus grandes apellidos. Las colectividades. Todo eso es Encarnación. Los cambios, por qué se dieron. No creo que haya una persona más orgullosa que el Encarnación de lo que tiene, ¿verdad? Vos al Encarnación le puedes mirar todo el defecto que vos querés
el único que puede decirse su defecto. Vos le decís que sos de otro lado y se ofende en el no le gusta, ¿verdad? Pero así somos. Y eso otra vez me motiva a querer venir a tomar esta responsabilidad, que la voy a hacer con todo el amor y con todas las ganas. ¿Se puede ganar la intendencia? Claro que sí. Yo, por eso yo estoy confiadísimo que esto va a ser nuevamente una oportunidad, porque siempre hay que tener dentro del proceso electoral la confianza, el conocimiento, las ganas de querer ser, y tener también ese criterio de que hoy somos una opción nuevamente de alternancia y del cambio que necesita Encarnación. A Encarnación le pasaron varias cosas en toda su historia, y un proceso de alternancia yo creo que sirvió, a pesar de que muchos no quieren creer que hubo una necesidad de que el Partido Colorado pierda. Lastimosamente muchos amigos sufrieron eso, y hay cambios, hay cosas positivas y hay cosas negativas dentro de esa alternancia. Pero para mí es correcto que ocurra eso, y que nosotros también, dentro de nuestro proceso y equipo político que tenemos, sepamos absorber nuestros errores, aprender de ellos, y que lo que podamos hacer de aquí en adelante sea justamente enfocado en hacer el bien, en demostrar una gestión de que somos también una opción para gobernar, marcando diferencias, haciendo el bien para la comunidad, teniendo contacto con la gente, escuchando principalmente, que es la base de nuestra idea hoy. Claro. De hacer política. Esa conversación ya comenzó, porque hoy ya están inscritas las precandidaturas ahí internas el domingo 7 de junio. De esa conversación que ya tienen hoy con la gente de Encarnación, ¿qué comenta la gente de la ciudad? ¿Qué necesita? ¿Qué le preocupa? La gente está angustiada en Encarnación. Primeramente, los problemas que se radican en cuanto a las diferentes divisiones que tenemos. Como nunca Encarnación tiene demasiada diferencia entre sus vecinos. Eso tenemos que sanar y curar. El hecho de que se haya perdido el oído hacia el pueblo también es algo que tenemos que retornar. Hay decisiones que se tomaron que no son las más correctas, principalmente en los últimos años, donde hay una gran responsabilidad de ejecutivo y legislativo. Compartida. Por eso yo siempre digo, hay procesos de cosas positivas que son que ameritan y son realmente posiciones que se pueden copiar y se pueden mantener. Pero hay proyectos e ideas que no funcionaron, que tienen su toque negativo, hasta el olor a tufo, como se dice, donde ni si hoy le decís, le pones, le da vuelta, le mostrás como querés, no tiene la aceptación de la gente, y seguir insistiendo trae aún más esa decepción ciudadana y ese deseo de un cambio. Dos cosas que se discutieron mucho fue en un par de años atrás: el tema ambiental, el tema, los llamados que intentó hacer la municipalidad para el tema ambiental, y últimamente el tema de estacionamiento, que es un problema en las principales capitales del Paraguay. El estacionamiento controlado nosotros ya pusimos una propuesta definitivamente sacar. Eso tiene que volver a resolverse en una especie de consulta popular, y que lo que va a ser destinado, los recursos van a destinarse posterior a la recaudación, sean invertidos en algo que de verdad socialmente afecte, y que la gente valore el hecho de tener que pagar, porque nació torcido, nació sin ser escuchado, y muchos de los que hoy votaron quieren también políticamente dar vuelta a su voto, pero eso tiene un tufo. Y nació torcido. Nació torcido, y ese efecto no va a ser jamás positivo. Por más de que en algunos sectores trajo un ordenamiento, pero igual ya hay un pequeño disgusto. Sí. Entonces eso no corresponde. Lo otro fue la parte de la recolección de basura, que también se tercerizó a lo que al municipio le era económicamente rentable. Ahora, hay un aspecto que la gente lleva en cuenta, porque por eso hay que escuchar lo bueno y lo negativo, y hay que ir ordenando. La gente está contenta con su recolección de basura. ¿Falta más? Seguramente que sí. No sabemos hoy cómo está finalmente todo lo que iba antes al famoso vertedero municipal, que estaba,
Fue en un momento algo que Yacyretá le entrega a la municipalidad como una obra que pasa a ser, en vez de ser un vertedero, terminó siendo se me fue la palabra ahora. Y después con esta administración... Un lugar de tratamiento de los residuos. De tratamiento de residuos. Sí, una planta de tratamiento. La planta de tratamiento de residuos, ¿verdad? Y terminó siendo otra vez un vertedero por la, creo que, ineficiencia de esta administración, camiones caídos, todo un proceso negativo. Entonces ellos se salieron de ese problema. Hoy el problema lo tiene otro, y el municipio, ellos cobran y el municipio recauda entendiendo que no tiene el problema y está recibiendo dinero. Pero yo creo que dentro de la ejecución presupuestaria, los números de recaudación que antes se tenía, se perdió muchísimo. Mira. Y a lo mejor con un trabajo visible. Fue un retroceso. Fue un retroceso económico. Yo creo que para el municipio fue un mal negocio. Un mal negocio. Si bien se sacó encima el problema, sí. Pero económicamente creo que le afectó. En todo el país, y principalmente en las capitales departamentales, se habla del tema de la cantidad excesiva de funcionarios. ¿Eso hay en Encarnación o no es un tema que preocupa acá? No es un tema que preocupa. Ahora, el tema que preocupa es si aquellos que ocupan un espacio, un cargo, cumplen con la función verdadera. Y es prácticamente lo que también se escucha dentro de lo que tiene que haber dentro del funcionamiento de la estructura municipal. Si hoy Encarnación le debe mucho también a ese brazo, el funcionario municipal es un brazo de la ciudad, es quien asea, quien limpia, quien ordena, quien recibe, quien atiende, cada uno en su lugar. Y si esas personas son las mejores capacitadas, las que tienen realmente dentro de su función cumplir con eso, yo creería que no hay manera de poder cambiar lo que hoy está. Sí tratar de ordenar, sí tratar de darle funcionamiento con prestigio, con una clase diferente y recibir de vuelta a cada uno de los que habitan esta ciudad con una atención diferente, ordenado, porque la gente te dice, me voy a la municipalidad, no sé, me mandan de aquí a allá, de aquí a acá. Claro. Entonces, son a lo mejor, no es una municipalidad amigable para el... No, a lo mejor son detallecitos, o a lo mejor son momentos también, ¿verdad? Porque no sabes si en realidad el día que le tocó a una persona que no estaba, o hubo un cambio de repente. Claro, sí. No puedo exactamente saber el problema que le pasó a esa persona, pero sí que entiende la gente que el municipio tiene que tener justamente dentro de su funcionamiento a todos aquellos que trabajan, que lo hagan de manera correcta. Ahora, si voy a echar a alguien, yo creo que esa no va a ser la método. No es la dinámica. 3 acciones a emprender casi de inmediato al asumir, las 3 cosas más importantes que hay que hacer en la Municipalidad de Encarnación a partir de noviembre de este año. Llegamos primeramente a pisar la pelota, ver cómo estamos administrativamente. ¿No hay mucho acceso a la información? Hoy hay acceso, lo que tenemos son las rendiciones de cuenta que se hacen. Son muy generales. El miércoles se le aprobó otra la ejecución presupuestaria al intendente. Tenemos los números, pero hoy el panorama, no sabemos cómo llegará a octubre, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hasta junio, julio, por ahí son los últimos vencimientos importantes de recaudación. De ahí otra vez el municipio entra en un bajón de recaudación y ahí tenemos que ver cómo va a terminar. Pisar tierra, ver qué es lo que tenemos, ordenarnos administrativamente para que después podamos seguir cumpliendo los siguientes frentes, ¿verdad? Lo segundo es ordenar la estructura municipal, ver justamente cómo está hoy conformado y cuáles son los cambios que se van a hacer para que esas personas que van a entrar no desentonen y que puedan rápidamente surgir las diferentes soluciones a todos los frentes que tiene el municipio, ¿verdad? Y tercero, dedicarnos ya a forzar que lo más importante que tenemos nosotros, económicamente hablando, es hoy la empresa sin chimenea, como se llama, que es el turismo. Directamente ya arrancar con eso para que todo lo que podamos hacer rápidamente pueda afectar a la economía de todo el distrito que podamos levantar. Mientras nosotros ya vamos a ir planeando justamente las acciones que tienen que ver con nuestro principal objetivo, de que Encarnación sea una sola. De que no haya
4 ni 5 encarnaciones, Claro. que sean una sola. Una sola realidad. Una sola realidad, una sola encarnación, que si esa costanera frente al Paraná es linda, que la que está acá a Las Palas sea linda. Si aquel barrio tiene seguridad, que el otro también tenga seguridad. Si acá hay un desarrollo de camino, que en el otro también tenga el desarrollo. Que todo vaya en conjunto y equilibrado, porque hay una peor sensación que aquel que vive en este distrito no se sienta parte. Claro. Porque O se sienta ciudadano de segunda, ¿verdad? Tenemos varios casos. Siempre, Encarnación de segunda. Hay un programa que se llama Goles por mi barrio, jugamos al fútbol y no a la droga. Que tengo ¿Cómo es? Jugamos al fútbol y no a las Goles drogas. por mi barrio, sí al fútbol, no a las drogas. Lo llevo desde el 2017 en adelante. Más de 2.000 chicos por año estamos trabajando con todos los barrios de Encarnación. Y antes de empezar el deporte, damos charlas contra el consumo de droga, capacitamos a los chicos y les consultamos de dónde sos. ¿Sos de Encarnación? No, me dice. ¿Y dónde ¿Qué sos? dice el barrio? ¿Y dónde sos? Yo soy de Santo Domingo, dice. Y Santo Domingo no es Encarnación, y ya se empieza a reír, ¿verdad? Porque no le tiene, él vive en el distrito, Claro. pero no se siente parte totalmente. del distrito. Y el otro objetivo principal que tengo, que seguramente ustedes cuando llegaron a Encarnación habrán visto todo lo más lindo. Ven a Encarnación diferente. Una de las cualidades que tenemos, el pecho que sacamos cuando vamos a la capital a otro país, es que todo el mundo nos dice que Encarnación es hermosa. Encarnayor. Encarnayor es internacional, es diferente. Es cierto. Parece una ciudad diferente del país y eso lo tomamos con mucho orgullo. Pero yo creo que nuestra misión es que el encarnaceno sienta. Claro. No que el que no le venga a contarle vienen afuera. a contarnos afuera. Nosotros tenemos que lograr que eso ocurra también. Y que aquella persona que habita la haga con el mismo orgullo, con el mismo sentimiento. Por más de que nosotros, lo que vamos a la capital muchas veces, renegando todo ese proceso hasta llegar allá, no vemos la hora de volver. Pero cuando estamos acá, yo creo que estamos en la necesidad de tener siempre más. Y de querer más. Ese es un punto muy importante. El Cheva Bus. El Cheva Bus se estrena ahora, en esta semana siguiente, con el 4º itinerario. Son 3 años, este va a ser el 3er año. Y es el 4º itinerario donde íbamos a cerrar justamente prácticamente todos los puntos más conflictivos de Encarnación, que vamos a traer a los jóvenes a que estudien. Yo siempre digo que tengo un adoctrinamiento de derecha, pero también de izquierda, ¿verdad? Porque hay cosas que me gustan hacer, que sean atractivas a que la gente tenga con mirada social. Me decís, ¿cómo vas a resolver el día de mañana ese problema? Si no lo hago a mi manera, con mis recursos, voy a volver a insistir en el mismo funcionamiento cuando tuve 4 meses de intendente. Yo tengo una escala donde hubo ahorro en el combustible. Yo me iba caminando a la municipalidad en los 4 meses. Yo no utilizaba la tarjeta del intendente, por ejemplo. Yo donaría esa tarjeta para la empresa de transporte para que sigan haciendo ese trabajo y ese itinerario. No hay mejor cosa que escuchar que aquel joven que no le alcanzaba para o pagar su cuota o trasladarse hasta la universidad, hoy puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene el transporte apoyarle con eso. Y va a la facultad y puede culminar sus estudios. Ayudarle a esa gente que pueda realmente cumplir sus sueños. Y el Chebú hoy, el año pasado, nosotros sumamos en un número global 60.000 usuarios. Vos le dividís durante todo el proceso electoral y te da aproximadamente casi 400 jóvenes que usaron por día. Hoy creemos que vamos a llegar a casi 450, 460, quienes van a tener, y el colectivo se va lleno. Mira. Llega a tiempo, tiene un itinerario propio, tiene seguridad, tiene tranquilidad y nunca te deja. O sea que, es más, los choferes son súper queridos. Se les regala por el Día del Padre, por fin de año, los mismos jóvenes. Por eso cuando algunos te dicen, no, pero no se reconoce aquella gestión. Es mentira. A través de esos gestos ve que los jóvenes son agradecidos. O sea, que son agradecidos con ese detalle. Es realmente un proyecto sensacional y bueno, que tiene una virtud también dentro de una gestión política que también tiene algo de una característica diferente. El encarnaceno, cuando ve que aquella acción
uno lo lleva con el corazón y no es para beneficio personal en el bolsillo o como un negocio, solo te llama y se ofrece. Yeah. Yo quiero colaborar contigo, pero no quiero que nadie sepa. Cuando inauguramos una plaza, si querés hacer otra plaza, contá conmigo con tanto. Y así vamos haciendo algunas actividades. Lo mismo con la residencia universitaria. Que te iba a preguntar también, ya que hablamos del traslado de los chicos a la universidad. La residencia universitaria fue un proyecto que lo inició un amigo que era expresidente de la seccional, el doctor Mario Cáceres. Hizo la estructura, tal vez la principal, porque fue la base, pero no la terminó. Después asumió otro presidente, no lo atendió y llegamos nosotros y dijimos, vamos a terminar. Y empezamos a ejecutar el proyecto. Y fue tan difícil convencerle a la gente que nos ayude, pero nos ayudaron. Terminamos el proyecto, le presentamos a los jóvenes, 27 jóvenes de todo Itapúa, que fue un año para nosotros de mucha alerta. Claro. Porque la gente es lo primero que te dice, ahí va a haber de todo. Sí o sí van a terminar de esta manera o de esta manera. Y sin embargo, creo que pasamos un año de mucha sorpresa, asistencia perfecta, notas sobresalientes, incluso una chica terminó su carrera, una joven estudiante. Fue un año exitoso y por el camino, como se tenía demasiada información positiva, me llama una persona muy importante de Encarnación y me dice, ¿qué pasa que no está haciendo el segundo piso? Me dice. Y yo le digo, no, pero tú no es soplar y hacer botella. ¿Y cuánto sale? Me dice. Y tanto sale. Yo te envío tanto. Empezá así que vamos a ver cómo terminamos el segundo piso. Y así nace justamente... Eso cuando ven el resultado, ¿verdad? Esa es la parte excelente de Encarnación. Entonces ahí te llaman, te invitan a que compartas la idea y te empiezan a apoyar. Y te empiezan a llamar una amiga, después otro amigo. Y dice, ¿qué te falta? Me falta cortina. Se van y ponen la cortina. ¿Qué te falta? Te falta aire. Me falta, te envío un aire. Me falta una ladera, te envío la ladera. Y la gente va colaborando. Y muchos de ellos de manera discreta sin querer promocionarse. Y lo mismo pasa hoy en un polideportivo. Vamos a inaugurar donde cuando empezaron a ver las modificaciones ya te llaman los amigos. Che, si necesitas arena, yo estoy para ayudarte. Si necesitas pintura, acá Tomás, nosotros te vamos a donar la pintura. Y empieza la gente a colaborar de una manera que hace claro, que la gestión hay mucho interés. Valga la pena. Pero eso se trata también de un trabajo. Pero primero miran que haya resultados. Claro. Y la credibilidad que justamente hace que se sostenga justamente todos estos proyectos que muchas veces son inalcanzables, pero con la ayuda de los amigos pueden ser posibles. Claro, a Encarnación le pasaron varias cosas en los últimos años y meses. El estadio, de por ahí también el Mundial de Rally, que para ello hubo que terminar el Hospital General Itapúa. Estuvimos también mirando, grabando allí un hospital fantástico. El remozado... 100 años del ciclón. También. Pero no el ciclón de no, ya el Barrio no tiene tanta gloria. Ese tiene menos gloria. Este fue debatado. Claro. Mi abuelo fue presidente de la Liga Encarnaciona de Fútbol por más de 35 años. Nosotros, mi abuelo José Esquef, que también fue concejal municipal, también fue presidente de la Junta, fue también encargado de despacho porque era cuñado de Domingo Robledo. Mira. Domingo Robledo era una persona muy conocida en Encarnación, que era muy amigo del expresidente Stroessner, y en ese sentido nosotros nos vimos siempre involucrados también con el deporte. También fundador del Club Universal, un famoso club que llegó hasta primera, club conocidísimo acá en Encarnación. Entonces eso también son mis arraigos al deporte. Y el estadio hoy es para nosotros tal vez medio triunfo, media copa. Sí, porque falta terminar. Todavía nos falta todo lo que nosotros nos merecemos. Lo que ¿Se puede terminar eso? Yo todavía creo en la palabra. No te voy a decir de quiénes, pero creo en la palabra de que aquellos que se comprometieron van a lograr justamente que eso suceda. Ahora, los proyectos extraordinarios que tiene el país hoy, como Vidriera, que todo el mundo quiere venir acá, pueden hacer que haya una especie de alianza. Pero hay
una cuestión que la ciudadanía encarnacena es muy celosa por sus espacios y siempre está atenta a qué movimiento. Parece fría, parece congelada, pero del momento que se activan algunas acciones, todos saltan y manifiestan su descontento o su afirmación hacia cierto proyecto. Y yo creo que el miedo de dar ese paso muchas veces a tener tal vez un acompañamiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol o de la Conmebol en este caso, es que haya un proceso de aceptación del estadio por parte de Yacyretá a la propietaria. Pero el miedo es que esa propietaria la reciba sin que se cumpla con todo lo que está previsto inicialmente. ¿Qué significó el Mundial de Rally en su primera edición en Paraguay para el departamento de Itapúa? Bueno, creo que el hecho de que se haya elegido a Itapúa para eso no fue una casualidad. No. Por eso yo te hablaba un poco del orgullo. El Círculo Encarnaceno Volantes siempre tuvo un evento de rally demasiado significativo, que pasaron a ser también Codasur, con notas excelentes, con resultados excelentes. Hay también otros círculos, el de la Colonia Unida, el de Carmen, que también fueron formándose y trabajaron siempre para que el Rally Itapúa sea el rally más lindo. Después viene el Rally del Chaco, que es el más popular, ¿verdad? Pero el Rally Itapúa era un rally siempre atractivo, venía Encarnación, disfrutar de los caminos hermosos. La Tierra siempre Roja, fueron, ¿verdad? Y que se le ponga a Itapúa como dentro del calendario de la elección del equipo, el presidente de la República y de todo el equipo del CEO del rally, fue un triunfo. Yo creo que nos sentimos demasiado halagados con eso y también responsables, ¿verdad? Porque toda la comunidad se puso dentro del objetivo de ser responsable, de ser cuidadoso, de lograr que las personas que nos visiten lleven la mejor información de lo que es Itapúa, de lo que es Encarnación, y que eso signifique también mantenerlo siempre cerca nuestro para generación de oportunidades. ¿Y recibieron solamente felicitaciones? Recibimos solo felicitaciones. Yo creo que para mí el momento más emotivo fue cuando yo me fui a mirar creo que el viernes fue donde he visto con más tranquilidad. Me fui a Alborada, nos quedamos a dormir 2 días antes, pues teníamos que hacer todo ese proceso. Todo el mundo me llamaba porque decía que la largada iba a ser linda, que ahí estaba el presidente, que estaba, cierto, fue lindo. Yo ya estaba internado en la Alborada con mis amigos, comíamos asado, mira, nos preparamos como si fuera que nunca comimos en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Y fue la experiencia de irnos a un camping a compartir con los amigos diferente, ¿verdad? Y visto la carrera excelente, la velocidad fue una locura. Pero cuando terminó cuando primero empieza el tramo, va el auto 000, doble cero, el cero, pues ya viene la carrera. Pero cuando terminan todos los autos, había los vehículos que pasaban y había el vehículo oficial que transmitía el final del Prime. Y ese con una bandera paraguaya y tocando bocina y sacando la mano arriba, que terminó perfecto. Te juro, me hace piel de gallina. Le habrán aplaudido como si fuera el campeón mundial. No, él venía tocando bocina y la saludándole a la gente porque el comportamiento fue perfecto. Y le decía viste que nosotros decimos acá a los perros, a todos los perros arengando, que salió fenomenal. Yo creo que ese famoso es cuando triunfamos, nos vamos tocando bocina impecable. Y yo creo que ese fue el momento que vos decís, estamos preparados para grandes cosas. Y después viene la nominación del rally, de la fecha en Paraguay como la mejor fecha. Y eso tuvo un impacto. Ahora, tenemos que hablar de muchas cuestiones. Encarnación todavía tiene que seguir creciendo y creo que aprendió mucho de esta primera experiencia en el manejo de todo lo que tiene que ver con la parte hotelera, la parte gastronómica, ordenamiento en cuanto a infraestructuras, saber cuánto es el momento que viene la gente, cuáles son los lugares más visitados,
donde la Ahora gente ya va a ser más fácil porque ya se tiene. ya se tiene un conocimiento. Entonces ahora todo el mundo ya va a ir desplegándose de acuerdo a eso. Incluso la gente que se preparó en la parte de seguridad rally ya va a tener un mayor conocimiento y va a ser mucho mejor. Hay capacitaciones que hay que hacer. Nosotros el año pasado hicimos un proyecto que se llama Arrancando los Motores, capacitamos a más de 1.800 personas, mucama, gastronomía, hotelería, barman, mozo, Uber, aplicaciones, todos trabajaron. Si bien se esperaba que haya una inyección en la parte turística en cuanto a lo que tiene que ver con el circuito comercial de Encarnación, que yo creo que ahí fue el punto más flojo. Y hasta te diría que prefiero que el presidente de la República saque un lindo decreto, que terminado el rally el domingo, el lunes, no sé, pueda haber tipo una especie de... Como un asueto. Un asueto para que todos los que están haciendo ese turismo puedan mantenerse en Encarnación y seguir comprando, seguir visitando, seguir disfrutando y que recién al día siguiente. Ahora no quiero que nadie me siente pues... No, claro. Tenemos que trabajar. El mismo asueto que este año no te da todavía el tiempo, pero si sos intendente en la tercera edición ya puedes marcar un asueto municipal también. Bueno, ¿por qué no? que puedes tomar ahora. ¿Por qué no? Porque ahí tenemos que estar todo activado y creemos que ese... Se quedó la gente después a recorrer Encarnación, a recorrer. Eso es lo que yo creo que no ocurre. No permeó tanto en el... No, yo creo que no ocurre. Y muchas de las personas que nos visitaron estaban hospedadas un poco más lejos. Sería lindo que ese lunes o ese martes todavía la gente siga instalando y siga disfrutando los diferentes lugares que tiene Encarnación. Que hay porque ahí es que hay tiempo para gastar el dinero, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que ese per cápita que trajo cada uno lleve esos recuerdos, que es lo que uno tradicionalmente se va cuando sale al exterior, le trae una remera, totalmente. Le trae un merchandising, un souvenir o algo. Y en ese sentido lo que se puede mejorar más, no solamente como marca de rally, como marca ciudad. La marca ciudad es la que tenemos que desarrollar. Ahí es donde tenemos que apuntar tal vez a que podamos inclinarnos, que tenga una mejorar un poquito fortaleza. Más. El hospital, el gran hospital del sur, el Hospital General de Itapúa, es un lujo. Por más de que todavía hay conflicto, mi señora esposa es médica, perdón. Ella trabaja en el Hospital General de Itapúa. Si bien antes se levantaba a las 6 para entrar a las 7 y se levanta a las 5 para llegar. Me comentaban eso los médicos, que antes les quedaba más cerca, que les llevaban a los chicos a la escuela y después iban al trabajo. Hoy a las 5 de la mañana ya tienen que salir de acá para poder llegar allá a las 6 y estar ya empezando a trabajar por los horarios, ¿verdad?, donde tienen que organizarse. El hospital es monumental. Hace una semana, vos me vas a decir, no puede ser. Yo estuve en Taiwán, en el hospital de referencia de Taiwán, es la mitad de chico. Y estuve en el hospital de referencia de Israel, en Jerusalén. No son de la magnitud que es el Hospital General de Itapúa. Y el embajador que me acompañó la semana pasada, recorriendo, me dice, wow, es impresionante. Ahora, la diferencia es tal vez la tecnología y las capacitaciones que ellos tienen allá, que son tal vez por estar en zonas con conflicto de guerra, por decía ellos, nosotros tenemos más... tenemos más tranquilidad para trabajar, otra dinámica. Pero ellos tienen casos de práctica que nosotros no tenemos, ¿verdad? Y le hablaba mucho de la tecnología en cuanto a la inteligencia artificial en el tratamiento de pacientes, que para ellos ya es normal, ¿verdad? Pero el Hospital General de Itapúa para nosotros, a pesar de que todavía tiene que seguir un proceso de crecimiento, todavía no tiene un año de su funcionamiento, pero hay ciertas respuestas, y lo más importante y lo que era prácticamente lo más indignante, que antes nuestra gente se iba a la Argentina para ser tratada. Sí, ahora, eso yo creo que disminuyó, no te digo tal vez un 100%, pero muchísimo incluso algunos médicos hablan de que hasta se da a la inversa en algunos casos. Que pueda venir alguien de... Que pueda venir, y eso para nosotros ya es una tranquilidad y un orgullo, ¿verdad? Totalmente. Pero el hecho que ese proyecto nace con muchos amigos también, no puedo no reconocer al finado Luis Naiti, al senador Juan Afara, a quien principalmente puede ser
golpeador mayor que logró traer definitivamente eso, Colin Soroka, a la familia Rizú, ¿verdad? Que el señor Eduardo donó Que donaron el terreno, porque esa es la particularidad de Encarnación de la que te hablé. Si no teníamos ese terreno, esa donación, el terreno iba a ser 50 hectáreas. 50 hectáreas, ¿verdad? Y donó porque el hecho de que tengamos un gran hospital iba a ser una referencia para todo, y creo que eso es digno siempre de destacar. Y después que el Marito inicie con diferentes adversidades ese proceso, y que esa política pública sea respetada y acompañada por Santiago Peña, hoy presidente, y a pesar de que sabíamos que no tenía financiamiento, inventar o reinventar los recursos, ver el equipamiento y llevar adelante, eso habla que hay un Paraguay diferente. Se había pagado el anticipo del 20%. Y después se dejó sin financiamiento, pero se siguió la obra. Felizmente siguió la obra. Felizmente, y hoy creo que no solo Itapúa, Misiones, Cazapá, Alto Paraná, muchos están siendo atendidos en el hospital, y siento que eso se puede todavía transformar en mucha solución para toda esta región, y que no puede detenerse, y que tiene que seguir creciendo y seguir dando el avance a que en algún momento la salud, porque dentro de todo lo que uno vive política, créeme, Gustavo, que la salud sigue siendo el problema mayor que uno tiene. Por día, 5, 10, 2 veces, siempre hay casos de salud que donde hay que empujar. A pesar del crecimiento, igual a pesar del crecimiento, hay que seguir insistiendo. Y cuando Paraguay tenga realmente la salud que merece, ahí yo creo que va a haber como una etapa cumplida. Totalmente. Esta es la primera charla que era para conocerte un poco más, para hablar un poco de tu propuesta de ser intendente. En la siguiente vamos a hablar más de planes de acción, de problemas y compañía, pero queríamos conocerte un poco más. Te quiero preguntar por la historia del dedo, del alpelo diferente que vos tenés. Bueno, este dedo no tiene el tacto. Te contaba eso detrás de cámara porque en mi época de rebeldía también fui carnicero. A una cuadra de mi casa hay un comercial, se llama Comercial San Roque. ¿Hasta ahora está? Hasta ahora está, ¿verdad? Solamente que uno de los principales actores de mi vida juvenil ya no está, falleció hace un año. Se llama Tito Gómez, pero se le decía Pachuco. Pachuco. Y atendíamos la carnicería en 3 turnos. Yo a la mañana, mi compañero Ale, que hasta ahora está, a la tarde, y Pachuco atendía a la noche. Y Miki, que es la señora de Pachuco, que era la que atendía la despensa. Y una mañana en la carnicería, cuando salía la costilla. ¿Cuánto te 4.500 guaraníes de la costilla. 4.000. Se comía mucho, ¿sabes? Se comía mucho, pero bueno, era... también era mucho. 4.000, el lomito salía 9.000 guaraníes el kilo. El puchero salía 1.500 guaraníes el kilo. Estábamos a otra época. Sí. Y nosotros traíamos... El encarnaceno que ve esto va a conocer a todos los referentes importantes. La carne compramos del Roland Ronder. Ahí a la señora de un amigo se llamaba Chufuco, nos vendía la milanesa preparada. Claro. No era que nosotros hacíamos la milanesa preparada. Nosotros antes comprábamos la media red, y ahí vos tenías que desarmar todo, ¿verdad? Y en una mañana que me tocaba a mí, pues yo entraba a la noche en el Carlos Antonio López. Ale entraba a la mañana en el centro y atendía a la tarde, y Tito, que era el turno noche. Y yo agarro el puchero, el osobuco, y la señora que me compraba me habló. Y cuando yo le miro, la sierra me pega el giro del hueso, y ahí así me rebana el dedo. Y ahí yo agarro y le llamo Miki, le digo, Miki viene con un trapo y me aprieta ahí. No, ni la sierra no llegamos a pagar. No sé ni qué pasó el cliente ni el puchero quedó ahí. Lo que sí que agarra a Miki y me manda a que Tito se levante y me lleve a la clínica. Por supuesto, la clínica estaba a una cuadra. Tito me pidió que, en vez de él ayudarme, me pidió que me acueste al lado de él 5 minutos. Ya nos levantamos, me dijo. Nunca se levantó Tito. Después me fui nomás, yo hasta allí me pegaban todos mis dedos, me limpiaban todo. Decir que no me agarró, me trituró todo el hueso, ¿verdad? Pero esa era una anécdota
ahí me dejé ese carnicero. Ese fue tu último No, día. me asusté, tuve casi Claro. un mes con la venda Sí. para poder pegar mi dedo ahí. Espectacular. Que ves, la Pero, historia del dedo casi perdido, ¿verdad? Tuve un lavadero de auto también, que te contaba, famoso lavadero Artigas. Yo prácticamente le lavaba los vehículos a toda Encarnación. Yo me iba caminando, traía el vehículo, lavaba, me iba, le devolvía. Ah, bien. No, comerciante nato, ¿verdad? Mira, qué hasta interesante. hoy, hasta hoy. Sí. ¿Por qué la gente tiene que apoyarte en esta propuesta para la intendencia? Y yo creo que es por los testimonios. La gente me conoce a mí, sabe que cuando estoy en alguna gestión, en algún proyecto, le entrego mi vida. Y soy un tipo que 24 horas le voy a dedicar a que la gestión sea perfecta y llevadera. No hay tiempo para el fracaso. Y seguramente te fijas, las imágenes más importantes que tengo son de mi familia. Cuando yo tomo la decisión, y algo que comento mucho, me dicen, no, pero la administración municipal está de esta manera, hay muchas deudas, hay mucho esto. Yo no le digo a la gente, no, pero se puede sacar más crédito. Yo no le digo eso. Porque yo creo que lo que pasa en la municipalidad, en la administración, todo puede ser ordenado. Para mí el mayor calvario, o sea, la mayor presión o el mayor peso que tengo yo en este proceso, es cuando yo dije que me iba a candidatar, lo hice al lado de mi esposa y al lado de mis 3 hijos. Y para nosotros, los políticos, por lo menos los que son de mi generación, pues yo siento ciertas responsabilidades por el futuro de mi hijo. Yo quiero que ese compromiso sea para mí como un pie sobre las tierras para hacer bien las cosas. Para que cuando tenga esa oportunidad de estar en la función, lo haga recordando que ellos estuvieron a mi lado y que lo que yo haga bien va a repercutir en ellos. Y lo que yo hago mal también va a repercutir en ellos. Y esa es una obligación terrible, una responsabilidad que yo mismo me la puse. O sea, pensar en una encarnación para ellos. No para ellos solamente, sino para todas las generaciones de ellos, pero que ellos el día de mañana, porque acá hay una familia muy reconocida, que su papá fue intendente, que con luces y sombras, pero hasta hoy solo recuerda como el transformador. Hay varios que son muy importantes, pero hay uno de la era democrática que fue el que hizo los asfaltos, que es la familia Zacarías. Los hijos de Lorenzo Luciano Zacarías yo creo que deben ser los hijos más queridos de Encarnación, porque todos le recuerdan bien al papá. Yo no te digo, hubieron buenos intendentes, Johnny, Emilio, pero lo de Zacarías es algo extraordinario que está hasta ahora metido en el chip. Mi sueño es que el día de mañana mis hijos sean los hijos más queridos de la nación, como los hijos de Zacarías. Cheva, gracias por venir a tu casa. Muchas gracias. El diputado Sebastián Remesoski, Cheva, hoy precandidato a la intendencia de Encarnación. Encarnación nos une. Encarnación no. Propuesta dentro del partido, hay que decir, pero con un lema más amplio, más abierto también a los diferentes sectores, que es lo que hablábamos también con los amigos acá en Encarnación. Mostrar una propuesta que no sea solamente netamente colorada, sino que sea para todos. Y el domingo 7 de junio los encarnaciones, como en todo el país, van a elegir a sus candidatos, que en octubre van a definirse quiénes van a ser los próximos jefes comunales. Nos vamos de Encarnación con esta linda charla con Cheva Remesoski.